porque el mundo, el territorio donde estamos, ha sido invadido por el ejército enemigo. Y aún el lugar en donde vivimos es un lugar hostil, opuesto. Se levanta contra nosotros, sobre todo por lo que somos en Cristo. Entender que seguimos en guerra, que la guerra es real, hermanos. Y lo más crítico y lo más difícil es que un gran número de creyentes no sabe que está en guerra. Porque la guerra no es una guerra convencional. No es una guerra como decíamos el domingo pasado, como la de Irán e Israel. Existen los misiles en esta guerra, pero no son visibles. Existe la estrategia de guerra para derrotar y destruir nuestras armas más poderosas, como es la oración, como es la lectura de la palabra, como es una vida de un testimonio delante de Dios, que cuando está destruido nos inhabilita, nos incapacita y nos impide poder ser efectivos para el reino de Dios. Y la guerra hay dardos, en la Biblia se le llama dardos, en la guerra convencional se le llaman cohetes, que van dirigidos a destruir esas áreas específicas de nuestra vida. La guerra actual es una guerra muy específica, es una guerra, le llaman quirúrgica, es para atacar específicamente a un campo, un blanco en especial, y destruir esa área. No es como antes, es una guerra hecha con sabiduría. Y a veces quizás los únicos que no saben que están en guerra son los que están siendo atacados, que es la iglesia. Y el día de hoy queremos tener un estudio muy importante, como parte 2 del que tuvimos la semana pasada, donde se decía que estamos en guerra, y era el título, pero queremos aclarar que nosotros estamos peleando la buena batalla de la fe con la ayuda de nuestro Dios. Porque si decimos que estamos en guerra solamente se puede interpretar como que la iglesia de Redil se ha levantado en guerra contra quién. No. Y la victoria nuestra viene de Jehová. La guerra no la iniciamos nosotros. Aprendimos el domingo pasado que ni siquiera que la guerra es más vieja que el hombre. Nosotros ahora estamos en medio de una gran guerra, un conflicto de mucho tiempo. La iglesia adventista habla y tiene un libro escrito incluso que se llama El Gran Conflicto de los Siglos. Hermano, es un asunto milenario entre el bien y el mal. La iglesia simplemente somos actores que nos encontramos en medio de este conflicto que nos ha arropado. Pero la iglesia pertenece al ejército, a la parte del bien. Y por pertenecer nosotros a Jesucristo, ese solo hecho hace que el oponente, el ejército contrario, nos haga la guerra. O sea, no es una guerra que usted buscó, pero cuando usted buscó a Cristo, aceptó a Cristo, recibió a Cristo, quiere vivir una vida para Cristo, sepa que entró en la guerra. Y que si está dentro, o pelea o lo vencen, lo matan. En la guerra o pelea o te manda. ¿Y los desertores qué le pasa? Hermano, cuando vinimos a Cristo tampoco es una opción volver para atrás. No es opción volver atrás.
No pude aguantar, fue muy fuerte, fue muy duro. Hermano, ese soldado no va a ser condecorado, va a ser humillado y metido preso en vergüenza. No, en el nombre de Jesús nosotros venceremos. La fuerza para esa victoria vienen de Dios. La perseverancia y la constancia nos la dará el poder del Espíritu Santo. Está con nosotros cada día para ayudarnos en medio de nuestras luchas y pruebas. ¿Cuánto va a durar la guerra? No sabemos, hermano, mientras viva. Hay una historia ¿conocen la historia de la guerra de los 100 años? Entre Francia e Inglaterra. Fue un siglo, en realidad no fueron 100, fueron 116 años peleando. Una guerra de desgaste. Hermano, la guerra del cristiano es de más. La data de esta guerra es más larga que la guerra de los 100 años. Ahora, aquí hay ya una victoria que ha sido declarada desde antes de comenzar la guerra. Y eso nos da a nosotros el poder, el deseo, la voluntad, la confianza, la seguridad, la fuerza de saber que en Jesucristo está la victoria. Que la iglesia está llamada a ser triunfante en Cristo. Y eso nos da cada día el aliciente, la fuerza, el deseo, la voluntad, el poder para poder levantarnos y seguir peleando en esta batalla. Sabemos que cada guerra está formada por batallas. El conflicto dura mucho tiempo, pero cada día se libra una batalla nueva. Sucede en todas las guerras. ¿Cuál es tu batalla de hoy? Yo no sé, iglesia. Pero peléala en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo a tu favor. Y la victoria será de nosotros si no desmayamos y si confiamos en el poder de su fuerza. En la clase pasada hablábamos de la guerra entre Israel e Irán. Era una guerra aquella, o es, porque alguna gente cree que terminó. No es cierto, la Biblia no se equivoca. Eso fue solamente una batalla. La historia y el relato depende de quien lo cuente. Se dice que no todos esos armamentos fueron destruidos. Y se dice que esa gente ha jurado que ellos no van a descansar hasta que tengan su bomba atómica. Y eso es lo que coincide con el texto bíblico, porque la Biblia, que es el relato más exacto de las cosas, dice que habrá una gran batalla entre Israel y una coalición dentro de la cual Irán pertenece. Por lo tanto, esta no fue esa guerra. ¿Cuándo, cómo y bajo qué argumento será? Pero eso continuará. Esta historia continuará. La Biblia no puede equivocarse. Esta es una guerra existencial. Dicen los israelitas, ¿verdad?, que Irán es una amenaza para la estabilidad del Medio Oriente. Y claro que lo es, porque si ellos han jurado destruir y borrar del mapa una nación completa, tan central, la nación que está en el centro de la tierra, Israel, entonces no puede darle estabilidad a ellos. Son argumentos de hostilidad contra Israel. Se han intensificado, aunque ahora sabemos que con el lanzamiento de
las bombas de Trump han bajado un poco las hostilidades, pero la guerra no ha terminado. Está en pausa. Dale a pausa, se usa mucho ahora, ¿verdad? Quien cuenta la narrativa, quien cuenta la historia, la va a contar en su contra. La historia siempre dicen que la cuentan los vencedores y la van a arreglar a su manera. Por eso la Biblia, que es una gran narrativa del pasado, presente y futuro de la humanidad, sí es de todo entero crédito, porque quien cuenta la Biblia es el Señor. La Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, ni está a favor ni en contra de nadie. Es una palabra totalmente imparcial. Por eso la podemos creer. Y que como dice la Biblia, así es. Y la Biblia es tan fuerte que aún los errores de sus mejores héroes no se los esconden. La Biblia pone a David al desnudo, uno de los más grandes hombres de Dios, y lo cuenta como él es, con sus virtudes y con sus errores. Hermano, la Biblia no esconde, no ayuda, no tapa. La Biblia es la luz, es una palabra que sale de Dios, y Dios es luz y está en luz, y en el Señor no hay mentira, no hay engaño. Por lo tanto, podemos creer firmemente a lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que la batalla continuará. Y la Biblia dice que Israel al final vencerá. Pero la Biblia dice las cosas que tienen que suceder. Hermanos, no vean las cosas los mediantes. Crean a la profecía bíblica. Lean la Biblia con sabiduría, porque la palabra de Dios es inerrante, es infalible y es una palabra que permanece para siempre. En el libro de Amós, en el capítulo 9, hay unas promesas, hermanos. Recuérdense que el Señor llama al futuro desde el pasado. Eso está en los profetas menores. Por favor, alguien me ayuda. Amós 9. Vamos a ver desde al final, desde el versículo 11, Amós 9, a partir del 11, hermanos. Dice la palabra de Dios: en aquel día, está hablando de un día futuro, yo levantaré el tabernáculo caído. Estábamos hablando el martes de lo que es el tabernáculo en el estudio. Era el lugar de adoración que usaba el pueblo en el desierto. El tabernáculo caído de David. Ese David es el prototipo del rey de Israel, o sea, el tabernáculo caído de Israel. Y cerraré sus portillos. O sea, el Señor dice que tapará los hoyos, las faltas de Israel. Y levantaré sus ruinas. Recuérdense que hay mucha devastación, ruina y destrucción. Y lo edificaré como en el tiempo pasado,
que fue un reino de gran esplendor y de poder, sobre todo en el tiempo de David. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Edom son los hijos de Esaú y enemigos de Israel. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace eso. 13. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara, o sea, rompe la tierra, alcanzará al segador. O sea, habrá tanta abundancia, que será tanta tierra que se estará arando, que arando va a alcanzar al que ya está cultivando. Eso se llama abundancia extrema. Alabado sea el nombre de Dios. Y el pisador de las uvas, o sea, donde se hace el vino en el lagar, al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto. Esto es lenguaje figurado aquí. El mosto es el vino. Los montes destilarán mosto, o sea, abundancia. Y todos los collados se derretirán. ¿Qué sucederá? 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Ya no serán más cautivos. Para los que piensan que Israel ha sido desechado y desterrado. No, el Señor lo promete que los traerá del cautiverio. Y edificarán ellos las ciudades asoladas. Restaurarán lo que está roto, lo que fue destruido. Y las habitarán y plantarán viñas. Y beberán del vino de ellas, y harán huertos, y comerán fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra. Que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Hermano, la historia no es como se empieza a escribir, la historia es como concluye. Y la historia también se toma en cuenta, de acuerdo a quien la cuenta, ya dije, la seriedad, la honestidad, la puntualidad del que la cuenta. Y quien la está contando es el Señor. Por lo tanto, no se lleven de lo que suena, de lo que se dice, de lo que se oye. Ese es el pueblo de Dios. Claro, esto corresponde al periodo del milenio. Será un tiempo diferente, pero será. Será, porque el Señor lo ha prometido. Y el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La iglesia, que debe hacer hoy, orar por la paz de Israel, para que el Señor cumpla su propósito, para que Él haga su voluntad, para que esa prosperidad de la cual se avisa aquí sea una realidad en cada uno de los israelitas, de los judíos del pueblo de Dios. Bien, seguimos, hermano. Mientras tanto, la guerra no es una guerra convencional. En este estudio yo quisiera que algún hermano me dijera cuál es la guerra que está librando. Y hago esa pregunta, hermano, porque si la iglesia no está en guerra, hay algo que está mal. Si tú tienes paz totalmente y no tienes guerra, entonces hay que ver qué está pasando. Si tú no estás siendo atacado por algún lado, en tu salud, en tus finanzas, en tu familia, en tu matrimonio. Si no tiene problemas, si no hay problemas, si no hay guerra, entonces hay problema, hermano, porque esa no es la dinámica correcta. Hermano Rubén,
todos saben de dónde viene la maldad. Y es una situación muy difícil de nosotros ganar esa guerra, varón, porque es que estamos muy en minoría. Y todos los días nos atacan con su propaganda de todo género. Y lo han ido acorralando poco a poco. Y ya nosotros no podemos vivir. Porque yo una vez dije, aquí en esta iglesia, que era un plan de Satanás, que se reunió con todos sus diablitos y dijo, vamos a darle mucho teléfono, mucho internet, mucha televisión y también vamos a sacar la madre del hogar. Y ya esto es de nosotros, no hay quien lo pare. Entonces esa guerra es continua y desgraciadamente el enemigo usted lo siente pero no lo ve. ¿Cómo lo ataca? Con la oración. Pero el mundo no entendió a nosotros. Y yo se lo digo porque yo soy decepcionado. Acuérdese que en mi casa, cuánta actividad yo lo hice. Y la gente decía que sí iba, pero mentira, a última hora siempre hay una excusa. Pero si yo ponía un litro de whisky en la calle, no invitaba a nadie y a poco rato estaba en la casa y no había por dónde caminar. Eso es así, ¿no? Digo, eso es lo que yo veo. Bien. Hermanos, estamos en guerra. ¿Y qué usted prefiere, la guerra o la paz? Hermano Eric. Yo estoy siendo constantemente atacado por sueños, me están atacando por mi libertad. Muchas personas dicen que no puedo, que no voy a prevalecer y me recuerdan las cosas que yo hice en el pasado. Es una guerra de argumentos, es una guerra en la mente. Cuando usted duerme y entra en su sueño, usted entra en un estado subconsciente, un estado espiritual. Y ahí hay oportunidad, puertas que se abren para poder recibir esos ataques. Hermano, pero yo quiero decirle que todos esos argumentos, la guerra espiritual es una guerra de argumentos. Y es palabra contra palabra. ¿Cómo así? Una palabra que ha dicho Dios contra otra palabra que contradice lo que Dios dijo, que es lo que dice Satanás. Al igual que Eva, usted y yo vamos a tener que decidir a quién vamos a oír. Porque no va a haber coincidencia. Cuando Satanás atacó a Eva, le dijo que no es como Dios dijo. Dios es malo, es lo que Él no quiere que tú seas como Él. Y Él sabe que si tú comes del fruto va a ser igual que Él. Y la mujer quería ser como Dios y la mujer comió. La engañaron con palabras. El mundo de hoy está lleno de palabras mentirosas, de promesas falsas. Y la gente le gusta a veces que lo engañen, porque saben que la verdad está en Jesucristo, que aquí no hay engaño, que aquí no hay traición, que aquí no hay medias verdades ni maliciosas para llevarte a su terreno. Lo que Dios ha prometido es palabra fiel y es verdadera. Pero aparentemente la gente no ama la verdad. La gente le gusta que lo envuelvan en demagogia, hermano, como hacen los políticos. Jesucristo es la verdad. Y todo el que ama la verdad debe amar a Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La victoria es tuya, Eric, en medio de la guerra, cuando tu confianza y tu fe esté puesta en Jesucristo. La victoria tuya está en la fe. ¿En quién creerás? No argumentos falsos, sino en lo que ya está hecho. La victoria está en lo que ya está hecho. Ya Jesucristo completó la obra. Lo más importante ahora es que tú permanezcas firmes en Cristo, en oración, en lectura de la palabra y una vida completamente sometida a la obediencia a Cristo.
Pero si eres cristiano y no tienes guerra, o tú no has conocido a Cristo realmente y no eres oponente, porque el enemigo sabe identificar los oponentes. Si usted lo que es cristiano de la secreta, que lo que es un aliado de él no lo va a atacar a usted. Pero si usted es un cristiano que ora, que ayuna, que alaba, que glorifica, que entra a la presencia del Señor, que está dando testimonio donde está de Cristo, usted sabe que tendrá oposición. Depende de la calidad de cristiano que usted sea. ¿Y cuándo dejaremos de estar en esa guerra? No hay esperanza en este tiempo. Será cuando entremos al estado eterno de gloria, cuando seamos glorificados, cuando estemos fuera de esta realidad, de este mundo actual en el que vivimos, porque el enemigo tiene mucha influencia. Como dijo Rubén, él tiene mucha influencia, pero él no es invencible. Hay guerra territorial, hay guerra a todos los niveles, hay guerra hasta por personas muertas. Cuando vamos al libro de Judas 9, me gustaría que lo pongamos, Judas 9. Amén. La perseverancia, hermana Lucía. ¿Qué pasa con la pantalla hoy? Yo quiero que alguien me lea a Judas 9. Judas es un solo capítulo, pero quiero que alguien me lea el versículo 9. Hermana Rocío. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Explique ese versículo usted, mi hermano. Una contienda ahí es una guerra. Están en guerra. Es una guerra cósmica entre el diablo, Satanás, y el arcángel Miguel. El diablo quería disputarse el cuerpo de Moisés. Sin embargo, por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que el arcángel, que es nuestra arma, que nosotros tenemos ahora para luchar y combatir, le dijo: el Señor te reprenda. Significa que quien pelea en nuestra batalla es el Señor Jesucristo. Hermano, hay guerras que son iguales, ¿verdad? Ejércitos que como que se equiparan en fuerza y en armamento. Y usted diría, bueno, aquí no se sabe quién va a ganar porque los dos tienen bombas nucleares, los dos tienen grandes ejércitos. Esto puede traer la destrucción del mundo. Yo quiero que entendamos que en la guerra del gran conflicto, del bien y el mal, eso no es una guerra a la par. Óigame, el enemigo no es oposición contra Dios, por favor. No es adversario para el Señor. Nosotros estamos hablando del Dios Todopoderoso, el Señor del universo, el creador de todo lo que existe, el omnipotente y omnisapiente y sabio Dios. Dios tiene sus formas de actuar y de alguna manera legal, porque Dios es un Dios también de legalidades. El enemigo tiene algún permiso o alguna alternativa para poder hacer lo que hace. Pero entendamos de una vez y por todas que el Señor es el Dios Todopoderoso, que el enemigo no tiene poder ni autoridad sobre Dios, que no tiene capacidad para vencer, ni siquiera enfrentar a Dios. Hizo a Lucifer, ¿verdad? Hermana, todo lo creado es por Dios. El Señor no tiene adversarios, no hay quien lo resista, pero la iglesia tiene que entender
que de alguna manera nosotros tenemos que ser probados, pasados por fuego, y de alguna manera, aunque no la podamos explicar, Dios utiliza al mismo adversario para poner a prueba a la iglesia. Porque Dios no tienta a nadie y Él no puede ser tentado, pero de alguna manera Dios usa al tentador. Porque Dios no sucede nada si Dios no lo permite. Pero cuando la iglesia en medio de la tentación no cae en tentación, sino que vence la tentación, la iglesia se perfecciona, la iglesia crece, la iglesia avanza. Entonces de alguna manera lo que es para mal, Dios lo está usando para bien, porque el propósito de Dios es santificar y perfeccionar a su iglesia, a su pueblo, que son los que heredarán para siempre con Él en el reino eterno. Hermano Rubén. Sí, bajo esta lucha, nosotros tenemos una ventaja, porque Satanás no tiene escrúpulos, se mete donde quiera, y yo pido permiso, entonces así no se vale. Él no tiene escrúpulos de ninguna especie. Se Pero mete donde quiere y hace donde quiere. Pero con la iglesia no, hermano. Con la iglesia no. Los que son de Cristo, el Señor pelea por su pueblo. Si no fuera así, ya no existiera iglesia, hubiera destruido la iglesia. Hermano, el Señor está como poderoso gigante a favor de su pueblo. El Espíritu Santo de Dios nos fue dado y nos fue enviado, y el Espíritu Santo intercede delante del Padre con gemidos indecibles a favor de la iglesia. En medio de nuestras flaquezas y debilidades, el Espíritu Santo nos fortalece. En medio de nuestros errores, el Espíritu Santo nos redarguye, nos corrige, nos dirige, nos guía, nos muestra las cosas como deben ser. Pero por eso la iglesia debe estar en comunión con su Dios, en oración, en obediencia, en sometimiento a la autoridad de Cristo, para que nuestra vida esté controlada por el Espíritu Santo. Porque donde hay pecado, el Espíritu Santo no mora y no obra, porque el Espíritu Santo es santo, es perfecto y quiere una iglesia santa. Cuando digo esto, que Miguel, arcángel de Dios, no maldijo al diablo, sino que dijo que el Señor lo reprenda. Iglesia, nosotros no tenemos que maldecir al diablo. Si él puede hacer algo, es si Dios se lo permite. Y él no se mueve por su cuenta, vuelvo y lo repito. Él puede hacer hasta donde Dios quiere y lo que Dios manda, y él tiene que pedir permiso a Dios. Para atacar a Job, él tuvo que pedir permiso a Dios. Y él pudo atacar a Job hasta donde Dios le permitió. Hermano, Dios tiene el control. Hermano, el Señor es el Todopoderoso. Iglesia, nuestra fe y nuestra confianza debe de estar en Cristo. Porque a veces la iglesia, todo lo que sucede, eso fue el diablo y el diablo y el diablo. Y mentira que a veces nosotros damos rienda a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Y cosas que ningún diablo tiene que ver, sino que nosotros tenemos que consagrarnos a Dios para que el Señor nos dé la sabiduría, nos dé la fe, nos dé la fuerza, nos dé de su protección y de su gracia para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque Él sí es real, pero Dios es más real que Él. De tal manera que no es un problema principalmente con Satanás, es un problema con nosotros mismos, con nuestra carne, con nuestra incredulidad. Y claro, que existe el tentador y que hace la guerra, porque luchó contra Miguel, incluso el arcángel. Él es real, pero la principal causa de nuestros problemas somos nosotros mismos por nuestro descuido espiritual. Hermana Alexandra.
así, porque mi padre fue cristiano, mi papá siempre me decía, Alejandra, nunca la guerra de Israel va a pasar. Siempre está pendiente. Claro, ese es el pueblo de Dios, hermana. Y todo el que no es de Dios, si no ama a Dios, no va a amar a Israel. Porque Israel es el pueblo de Dios. Amén, amén, amén. Entonces, ¿cuándo inicia la guerra, hermano? ¿Cuándo inicia la guerra del creyente? Porque todo conflicto tiene un inicio, ¿verdad? Y un final, aunque sea a los 100 años, como la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, 116 años, pero terminó. ¿Cuándo inicia la guerra para nosotros? En el mismo momento, hermano, en que tú le entregaste tu vida a Cristo, le declaraste la guerra al pecado, al mundo y al enemigo de las almas. Tiene un triunvirato de enemistad. El mundo, la carne y el diablo. Son tus oponentes en esta guerra sin cuartel. Es una guerra intensa e intensiva, de día y de noche, y donde quiera que estés. ¿Cuál es el campo de batalla para esta guerra? Está batallando en tu mente, hermana Austria, muy bien. Todo comienza y termina en la mente. Y hay una lucha intensa por tomar posesión del territorio. ¿Saben que en la guerra el que agarra el territorio va ganando? Pues en esta guerra, tanto el enemigo quiere tu mente, como el Señor también quiere tu mente. Y quien gobierna tu mente tiene el control sobre toda tu vida. Por eso nuestras mentes deben estar sometidas a la obediencia total a Cristo y a su palabra. Porque cuando Cristo es el que toma posesión de nuestra mente, entonces el enemigo, aunque venga con argumentos falsos, no encontrará espacio para establecer su voluntad, porque ya tu mente pertenece a Cristo. Amén. La guerra es persistente, es permanente, hermano, es desgastante, se desgasta mucho la guerra. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a enfrentar la guerra? Una buena pregunta, ¿verdad? Y yo el poder de Dios, observar, fe. Mire, hermanos, lo que dice Eli es una realidad. Esta guerra usted no puede ganarla de otra manera, porque hay que ver la naturaleza de la guerra. ¿Por qué es el ataque para que la guerra no entre a niveles de guerra nuclear? Porque la guerra es devastadora, hasta con espada, que era lo que se peleaba antes, ¿verdad? Entonces, si usted no sabe qué armas posee su oponente, usted no sabe cómo va a trabajar y ganar la guerra. ¿Cuál es el problema de Irán e Israel? Irán ha jurado que va a completar su programa nuclear, va a enriquecer su uranio, va a tener sus bombas nucleares con un objetivo muy claro, preciso y conciso: borrar a Israel de la faz de la tierra. Entonces, se ve a Israel como malo, como que le gusta pelear o todo.
Pero una guerra avisada, dice el refrán, no mata soldado. No pueden permitir que Irán termine eso, porque sería la aniquilación del pueblo de Israel. Pregunto, en la guerra espiritual, que es la que la iglesia libra, ¿usted sabe cuál es la intención de su oponente? El diablo. Él quiere destruir la iglesia. Así como Irán quiere destruir a Israel, el enemigo quiere destruir la iglesia. Es una tarea muy difícil porque la iglesia de Cristo prevalecerá. En la confesión de Cesarea de Filipo, cuando Jesús le pregunta a los discípulos quién soy yo, y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo le dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca que yo te digo, edificaré mi iglesia, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Pero no significa que no tratarán de hacer el intento, de usar las armas que tienen a su disposición, de enfrentar individualmente a cada creyente como soldado de Cristo. Porque el objetivo, aunque sea un objetivo no alcanzable, es destruir la iglesia. Pero la iglesia prevalecerá porque Cristo la sustenta, la sostiene, la levanta y el Espíritu Santo está sobre nosotros para darnos libertad, poder, autoridad y en el nombre de Jesús obtener la victoria cada día. Pero no es que no existe la intención. Y tiene emisarios infiltrados aún dentro de la iglesia para destruir desde adentro. Así como Israel introdujo al Mossad en Irán y todos los movimientos de Irán, Israel lo sabe porque su inteligencia se lo dice. El diablo tiene su inteligencia en la iglesia. Pero el Señor prevalecerá aún contra los espías también. La gloria y la honra son siempre para Dios. Entonces, pretender nosotros que nos vamos a liberar de la guerra, hermano, eso es una utopía, eso no lo pensemos. La guerra ni la provocaste ni la iniciaste, ni te puede librar de ella. Tú tienes que pelear la batalla en el nombre de Jesús. El Señor es quien te dará la victoria, pero nuestra fe es la que nos ayudará a vencer. Porque depende de lo que tú creas en tu mente, porque tu mente gobernará tu cuerpo. Y si tu mente está llena de temor, de miedo, de incapacidad y de dudas, tú no vas a poder avanzar. Pero si tienes la mente de Cristo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. La iglesia no puede desmayar. La iglesia no se puede descuidar. La iglesia tiene que avanzar. Hermano, y es una guerra que es más activa y constante de lo que usted piensa. En el libro de 2 Corintios, capítulo 10, del versículo 3 al 6, nos da un esbozo muy claro de en qué consiste la guerra del cristiano. No es una guerra convencional. Hermano, no son misiles, no son drones. Hermanos, tampoco son cohetes balísticos. Es una guerra más sutil de lo que usted se imagina. 2 Corintios 10:3. Aquí dice el apóstol Pablo, el autor a los Corintios, que nosotros andamos en la carne. ¿Eso significa que somos carnales? Vamos a aclarar, hermano, la palabra tiene que ser aclarada. Andamos en la carne. ¿Somos carnales?
Mire, mientras nosotros vivamos este cuerpo, también es otra cosa ilógica. Vamos a tener una lucha constante contra la carne. Hermano, hay una guerra interna de naturalezas. Me explico. El espíritu tiene una naturaleza diferente que es de Dios. Y el espíritu se agrada y le agrada agradar a Dios. Pero hay dos elementos en nosotros: el cuerpo, la carne, la pasión de los deseos y el alma. Y estos dos se unen y hacen un sinergismo. No, se potencializan uno a otro porque se ponen de acuerdo. Y entonces el espíritu está solo y la carne y el alma unidos en sus pasiones y en sus deseos. Y constantemente el espíritu, que nunca aceptará las cosas de la carne, hay una guerra permanente. La carne deleitándose y mirando en las cosas del mundo que pasan y en sus deseos, y el espíritu queriendo agradar a Dios. ¿Quién va a prevalecer en este conflicto? A quien usted aliente. Si usted es una persona que vive en su cuarto de rodilla orando, si es una persona que vive en la lectura y meditación de la palabra, alimentando al espíritu, si usted es una persona que trata de mantener un testimonio íntegro delante de los demás, probablemente usted va a tener la victoria que viene del espíritu, porque está dándole prioridad a esa área. Pero si descuida todas estas cosas, al enemigo no hay que darle permiso, hermano. No. El espíritu toca y tú abres la puerta y él entra. El enemigo la rompe. La carne, los deseos, las pasiones. Ahora, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? No andamos, esa es la iglesia. Y no militamos, que es una milicia. Pertenecer a un ejército, hermano, es una guerra, le digo. Y nosotros como cristianos somos del ejército de Cristo. Ahora nosotros en este ejército no militamos conforme a la carne. Porque si somos de Cristo, tenemos que andar en el espíritu. ¿Y por qué es esto así? Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia, armas con H, con R, perdón, no son carnales. Hermanos, no deben ser carnales. Porque nosotros militamos para Cristo, somos de Cristo. Y Cristo vivió en este mundo y nunca jamás se encontró en el pecado ni carnalidad. Cristo fue santo. Y como imitadores de Cristo, también debemos ser santos. Ahora, ¿cuáles son y cómo son las armas nuestras? Hermanas, son armas de destrucción masiva. Hermanos, son misiles que vienen desde el cielo. Son para destruir la fortaleza, los imperios, los cuarteles, el ejército enemigo. Dice que son poderosas. Esas armas son poderosas. Pregunto, ¿tenemos nosotros la capacidad para usar esas armas? Sí, nos han sido dadas. El Señor las ha dado. Pero el poder de esas armas está si nosotros nos mantenemos en Dios. Son poderosas en Dios. Significa para los que viven una vida consagrada, una vida que agrade a Dios, una vida de obediencia a nuestro Dios. Entonces el Señor es que nos da la fuerza y la capacidad para poder usar eficiente y eficazmente esas armas que Él nos ha dado.
O sea, poder operar estas armas estratégicas y de destrucción masiva es para los que están en comunión con Dios. Si no, usted no puede ni usar las armas si no está en Dios. En Dios. Ahora, ¿cuál es el objetivo de las armas? Los misiles que estaba lanzando Irak. Destruyeron un hospital, destruyeron cosas. Las armas que tiró Trump para destruir el enriquecimiento del uranio en esos depósitos de uranio tienen una misión y un objetivo específico. Nosotros no podemos tirar a la aventura así, tenemos que tener el objetivo por el cual peleamos con las armas espirituales. Cuando hablo de estas armas convencionales y de esta guerra convencional, es poniendo un ejemplo. Esas armas que el Señor nos ha dado no son armas débiles, son muy sofisticadas, son armas muy buenas y poderosas y tienen un propósito muy claro y determinado: destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Háblenme de manera literal y convencional. ¿Qué es una fortaleza? Bueno, depende de lo que sea, ¿no? Porque hay fortalezas que son recintos de protección militar, pero hay fortalezas en el ser humano. Hay debilidades y hay fortalezas. Entonces, esas son las fortalezas que destruyen esa bomba, la fortaleza del ser humano. Sí, en cuarteles, la fortaleza del ejército en X pueblo. Eso es una edificación, pero al mismo tiempo es un punto donde ese gobierno o esa fuerza armada tiene la posesión y el control y la autoridad sobre ese territorio. Por eso tiene gente presa que no puede salir de ahí. Aquí soy fuerte, es muy fuerte. En el contexto espiritual, fortalezas son cosas que el enemigo, territorios, ha conquistado en nosotros, donde él tiene el control. Una fortaleza puede ser tu ira. Es una fortaleza para el enemigo porque él tiene el control de ti. Cuando él quiere, te pone cualquier cosa y te quilla de una manera que tú hasta maldices y habla cosas que no tiene que decir. Una fortaleza del enemigo puede ser en ti la mentira, que tú no puedes contenerte y habla mentira de lujo, por decirla, sin necesidad. Y la mentira es contra Dios. Esa es una fortaleza que Él tiene en ti. Una fortaleza son debilidades. Hay gente que quieren agradar a Dios, pero con la boca que agradan a Dios también maldicen. Con los ojos que deben mirar a Cristo física y espiritualmente, están mirando escenas pornográficas. Y no pueden dejar de ver eso. Eso es una fortaleza que el enemigo ha puesto en ti. Y el Señor vino para darte libertad y romper toda fortaleza del enemigo, de tal manera que él no tenga nada en ti y tú seas libre como soldado de Cristo para pelear la buena batalla de la fe y alcanzar la victoria que Cristo nos ha dado a través de su muerte y su resurrección. Yo quiero que volvamos a la fortaleza atrás. Al 3, por favor. El 4. Entonces el propósito de esta guerra espiritual, según el apóstol Pablo a los Corintios, es la destrucción de esas fortalezas. La iglesia hoy debiera identificar qué son esas fortalezas, porque el enemigo ha creado fortalezas en nosotros y ahí él tiene control y él no tiene derecho a tener ningún control sobre nosotros, porque nosotros somos propiedad de Cristo.
analicemos personalmente en qué área de mi vida Él tiene ese poder. Porque hoy en el nombre de Jesús se derriban las fortalezas y vivo una vida libre para agradar a Dios y glorificarle con toda mi vida. No más fortalezas. Destrucción hoy para las fortalezas del ejército enemigo. La victoria hoy viene de parte de nuestro Dios. El 5 ahora. Entonces dijimos que la guerra era de argumentos. Hay palabras, hermano, que son destructivas. A una persona tú le dices, ay, pero tú sí estás fea. Hermano, tú la mataste. En primer lugar, no está fea, porque Dios no hizo nada feo. Todo lo que Dios hizo fue bonito. Oye, pero tú sí estás gordo. No, tú estás fuerte. Oye, tú estás comiendo bien, estás papeado. Hermano, las palabras, lo que quiero decir con esto es a modo de chiste, pero lo que quiero decir es que las palabras tienen poder. Hermano, el mundo fue hecho por el poder de la palabra. El Señor hizo todas las cosas por el poder de su palabra. Y la lengua de nosotros tiene poder y autoridad. En nuestra boca está el poder del bien y del mal. Para destruir y para construir, hermano. Entonces, en esta guerra espiritual, usted va a tener que decidir a quién le va a creer, porque va a oír las dos versiones. Hay palabras que llegan a tu mente para derribarte y acabarte con sutileza, porque a veces no son abiertas, pero tienen el objetivo final de destruirte. Pero tú tienes que saber lo que vas a creer. Tienes que identificar de qué boca sale la palabra. En tu mente, que es el campo de guerra, entran palabras que vienen de Dios, que te dan paz y seguridad y confianza, y que la va a ver aquí reflejada. Y entran palabras que de ninguna manera vienen de Dios, que te traen desasosiego, temor, duda, ansiedad. No las recibas. Derriba esa fortaleza, esos dardos que vienen para desestabilizarte, robarte la paz, la alegría, el gozo y la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Hermano, no importa quién la diga, la palabra, el enemigo usa cualquier micrófono. A quien menos te piensa lo puede usar para que te hable. Póngalo en contexto con la palabra, y si lo que te dice no es conforme a la palabra, no lo acepte, no lo crea. Solo la palabra de Dios es viva y eficaz, y solo la palabra de Dios liberta y transforma. Solo la palabra de Dios construye y no destruye, y solo la palabra de Dios permanece para siempre. Hay palabras muy bien dichas con una intención muy clara, y es derribarte, es sacarte de circulación. Por lo tanto, debemos ser selectivos en nuestra mente con lo que oímos. ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? Y no la reciba. Yo no recibo esa palabra en el nombre de Jesús. Por lo tanto, dice, después que te dice la palabra, te tiraron el dardo. Por lo tanto, hay que derribar ese argumento. Una palabra es un argumento. Derríbalo si no es conforme a la voluntad de Dios. También toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todos los que te hablan en contra de Dios, en contra de Jesucristo, en contra de Israel, no importa, tiene sus emisarios. No lo acepte, derríbalo, no lo oiga. Eso es otra frecuencia, la frecuencia del error. Nosotros estamos en la frecuencia de la verdad. Porque fíjate lo que dice, que es que se levantan. Eso es guerra, eso es en contra del conocimiento de Dios. No aceptan el poder, la autoridad de Dios. Entonces no va conmigo, porque yo estoy bajo la autoridad de Dios.
Y si tú me vienes en contra de Dios, entonces no hay nada entre tú y yo. Por favor, seamos sabios. Esos no son los amigos que debemos elegir. Ahora, el Señor nos ha dado autoridad. Por eso dice, llevando cautivo todo pensamiento. Hay pensamientos que son destructivos, dañinos, totalmente autolíticos. O sea, hay gente que se ha suicidado y en su mente lo que le dice es claramente, mátate, 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 mátate. Y es en la mente que está la idea. Entonces los pensamientos tenemos que filtrarlos también por la palabra. A ver si son pensamientos de Dios. O si son pensamientos de un espíritu quebrantado, de una persona depresiva, de una persona en ansiedad, que no está en capacidad de tomar decisiones correctas ni claras. Entonces los pensamientos son de Cristo. Pues los ejecutamos. No vienen de Cristo, no son conforme a la palabra. Lo cautiva, lo mete preso, llevando cautivo. Cautívalo, tráncalo ese pensamiento. Y no algunos pensamientos, todo pensamiento, sometiéndolo a la obediencia a Cristo. Hermano, todo eso es en la mente. Por lo tanto, nuestra mente debe estar muy clara. Nuestra mente debe estar muy controlada y dirigida por el Espíritu Santo. Nuestra mente debe estar en conexión directa con el trono de la gracia. Y nuestra mente debe aprender a depurar lo que va a consumir. Porque hay cosas que no vienen de Dios. Y todo lo que no viene de Dios no nos conviene. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso concluye en esa parte. Que lo lleve todo a la obediencia a Cristo. Somételo a Cristo. Se somete a obediencia a Cristo, está bien. Se rebela contra Cristo, no está bien conmigo. Porque mi vida consiste en vivir para obedecer y agradar a Cristo. 6. Y con esto concluimos. Estando prontos para castigar toda desobediencia. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué quiere Dios? En medio de esta guerra, en medio de estos argumentos falsos, en medio de este mundo de error, de mentira y de tinieblas, en medio de un mundo donde a lo malo llama bueno, a lo bueno malo, un mundo donde los antivalores han corrompido los verdaderos valores, que la iglesia de Cristo, lavada con la sangre de Cristo y que pretende ir para el cielo, se mantenga en una perfecta obediencia a la voluntad de nuestro Dios. Esta obediencia es necesaria para la iglesia hoy, en los tiempos difíciles en que vivimos, donde está siendo puesta en tela de juicio nuestra relación, comunión e intimidad con Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Recordemos que la guerra es real, pero que la victoria es para los que son de Cristo, pero los que viven en obediencia y su mente están controlada por el Espíritu Santo y no por deseos, pasiones, pensamientos y cosas del mundo que no le agradan a Dios. Hermano Rubén. Sí, yo le quiero decir a los que esta guerra yo voy a pisar los programas. Oren por mí, porque el Señor es quien da la fuerza. El Señor es quien da la fuerza y la sabiduría. Y la guerra contra los pastores es más dura, es más frontal. Derriba la iglesia en el ejército, derriba al comandante, al capitán. ¿Y qué va a suceder con la tropa? Se dispersa y se va. Oren por el pastor y por los pastores, porque esta guerra es dura, pero Cristo ya venció. Y la iglesia en Cristo unida vencerá. Dios le bendiga rica y abundantemente.